nuestra hermana. Vamos a darle las bienvenidas. ¡Epa! Nuestra hermana Zuli. Dios es bueno, hermana Zuli. Amén. Dios le bendiga, hermano Julio. Amén. Vamos a organizar aquí un poco esto. Un minutico, mi hermana. Ahora sí. Sí. ¿Cómo Okay, me escucha? Sí, ¿me escucha a mí? Súper bien, espectacular. Y esa vista que usted tiene Estamos ahí, bien. esa vista que usted tiene ahí atrás está pidiendo es que llegue el invierno rápido y que Ay, nieve sí. bastante para no salir ahí, Sí. buscar la Para palabra estar ahí. tranquilito. Ahí Sí. estar tranquilito. Mi hermana, ¿cómo está? Dios me la bendiga. ¿Cómo está la Muy familia? bien, hermano Julio, gracias a Dios, todos estamos bien. Gracias, agradecida de Dios por esta oportunidad que me da para esta noche poder traer la palabra de Dios y muy agradecida de estar aquí conectado en esta transmisión a través de su plataforma, que sabemos que muchos han sido y seguirán siendo edificados a través de ella. Amén, mi hermana. Oiga, hermana, yo he estado todos estos días, este tema. A veces los temas primero lo ministran a nosotros, primero nos ministran. Y este ha sido un tema que nosotros muchas veces, hermanas, hemos sido malagradecidos, porque todo viene de arriba, lo bueno, las cosas buenas, todo viene de arriba. ¿Y qué sucede, hermana? Que nosotros a veces a veces no siempre, somos malagradecidos, no nos damos cuenta la bondad que tiene Dios para con nosotros, de darnos a conocer su creación un día más. Muchos acostaron con planes para hoy, no alcanzaron a despertar. Y nosotros tuvimos el privilegio de conocer una más de su creación. Amén. Así es, hermano Julio, amén. Y yo le decía que cuando estaba pensando en este tema, al principio que usted me envió, ¿verdad? Este tema y este versículo, yo decía, wow, el hermano Julio me puso esto un poco difícil. ¿Y cómo yo voy a entrar como en el tema? Como que se me está haciendo un poco difícil cómo desarrollar la idea, ¿verdad? Porque tiene el libro de Santiago, especialmente en el capítulo 1, hay mucho de qué abundar y qué decir, y es un libro bien importante y vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero verdaderamente cuando uno ve ese tema, lo bueno viene de arriba y como uno dice, primero ministra la vida de uno, de saber que Dios es su misericordia, ¿verdad? Ha tenido misericordia de uno y por eso ha compartido su palabra y por eso debemos vivir y vivir en ella y ponerla en práctica. Amén. Amén, mi hermana, amén. Bueno, mi hermana, aquí tenemos a nuestra hermana Janet Rodríguez, Misuli. Vamos a ponerle aquí el mensaje para que no sé si usted la alcanza a ver. No sé si usted la alcanza a ver. Misuli, te amo muchísimo. Sí. Amén, amén, hermana Janet, amén. Vea, Amén, aquí gloria a está. Dios. Y aquí está mi hermana Mayra Altagracia, también dice, Dios te bendiga, mi amada Zuli. Amén, hermana Mayra, Dios le bendiga. La gloria y la honra es para Dios Padre. Sabemos que Dios se va a glorificar. Mi hermana, a partir de este momento, los micrófonos y la transmisión de radio. Mira, es que esto no va a parar. Mi hermano Felipe Urdiales, la gloria. Gloria a mi hermana Zuli. Gloria a Dios. Amén, amén, hermano Felipe, Dios le bendiga. Así que, y mi hermano. Oye, hermano, no lo haga dejar tres mensajes. Dios la bendiga, hermanos. Amén, hermana Carla, Dios le bendiga. El Señor la use, hermana Zuli. Vamos a escuchar. Mi hermana Zuli, Dios me la bendiga. A partir de este momento, los micrófonos y las transmisiones de Radio Sonido del Cielo, que sabemos que va a ser compartida a los confines de la tierra, quedan a su disposición para que sea el Dios vivo a través de usted, hablándole al pueblo. Dios le bendiga, hermana. Amén. Amén, hermano Julio, gracias, amén, amén. Dios le bendiga a todos. Una vez más le doy gracias al hermano Julio por la oportunidad de estar aquí en esta noche, de poder compartir la palabra de Dios a través de su plataforma, este programa que sabemos que ha sido de bendición a la vida de muchas personas y sé que hay personas conectadas que en esta noche sean bendecidos por medio de esta palabra y también los que la verán más adelante también sea bendecido por ella. Amén. Y como dijo nuestro hermano Julio, esta noche estaré predicando bajo el tema que él me envió, que es lo bueno viene de arriba. Y estaremos leyendo en el libro de Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer en el capítulo 1, empezando en el versículo 12, del 12 al 18. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Y vamos a orar para esta noche, que el Señor tome control. Amén. Padre Celestial, sabemos que tú tienes control de todo, sabemos que tú estás en medio nuestro. Padre, que hay una unidad, no importando dónde estemos, por medio de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, estamos conectados, Padre Celestial, porque tú eres omnipresente y está en todo lugar. Y donde habemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, aunque sea a través de esta plataforma, sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, que este tema, Padre, como dijo nuestro hermano Julio, que ha ministrado nuestras vidas, ha ministrado nuestro corazón, Señor Jesús, que así como ha ministrado nuestras vidas, así también ministre la vida de cada oyente, de cada persona que está conectada, de cada persona que lo oirá más adelante, Señor Jesús. Oh Padre, que podamos ser edificados, Señor Jesús, por medio de tu palabra, Padre. Me pongo en tus manos, Señor Jesús, simplemente soy un vaso en tus manos y te pido, Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea la que tú quieras, Señor, para la edificación de tu pueblo, Padre Celestial, para, Señor Jesús, suplir cualquier necesidad que haya en medio de cada uno nuestro, Señor Jesús. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, como acabo de decir, el tema es lo bueno viene de arriba y leímos en el libro de Santiago, y es importante notar que el libro de Santiago fue escrito por Santiago, el hermano de Jesús, y él escribe esta epístola, o sea, una epístola es una carta que no está dirigida, en esta particular, no está dirigida a un grupo en específico. Por ejemplo, las epístolas de Pablo él escribía a lugares o a un grupo en particular, por ejemplo, la carta de Pablo a los Efesios. Pero esta carta que escribe Santiago no está dirigida como a un grupo en particular, sino que es una carta más general. Y en el capítulo 1, versículo 1, vemos que él dice que es a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, a los judíos cristianos que están fuera de Palestina. Él escribe esta carta. Y la carta de Santiago tiene algo que es bien, una particularidad bien importante, y es que explica los deberes o costumbres del ser cristiano. O sea, no es tanto teoría, sino práctica. Y creo que muchas veces nosotros nos hace falta este punto clave de poner en práctica las cosas, no tanto quedarnos tanto en las teorías, sino cómo ponerlo en práctica. Y por eso es que en el capítulo 1, más adelante, cuando leemos, si es un versículo que muchas veces hacemos referencia, él nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Y esta es la importancia del libro de Santiago por completo. Y una de las cosas que hace más énfasis él escribiendo este libro es para que seamos hacedores de la palabra. Y es un libro corto, nada más tiene 5 capítulos, que si usted no lo ha leído, le recomiendo o le animo a que lo lea, porque es un libro que cuando uno lo lee en su totalidad tiene muchas enseñanzas, está lleno de enseñanzas prácticas de cómo debemos vivir como cristianos, enseñanzas que nos ayudan a crecer. Y el crecimiento espiritual, la madurez espiritual es importante en la vida del creyente. Amén. Y lo vemos eso cuando Pablo en el libro de Corintios decía o dice, cuando yo era niño pensaba como niño, más cuando fui hombre. O sea, él hace la distinción del crecimiento
que ha tenido. Y más cuando somos cristianos, es de nuestro deber de cada cristiano madurar, crecer. Entonces, este libro de Santiago nos va ayudando en ese crecimiento espiritual, nos va dando pautas de cómo vivir. Nosotros no podemos ir solamente a la iglesia simplemente por ir y cumplir, no solamente ir y salir igual, no, que haya un cambio en nuestras vidas, que el mensaje que nos da el libro de Santiago de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, un mandato que está en tiempo presente, o sea, dice sed hacedores, o sea, que algo que tenemos que estar haciendo continuamente, amén. Y todavía estoy dando como para llegar al punto del tema, tenemos que explicar muchas cosas del libro, de este primer capítulo del libro de Santiago. Y cuando vemos en el versículo 2 del capítulo 1, de Santiago, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, y creo que es un versículo que muchos no conocemos y muchas veces lo hacemos referencia, tener por sumo gozo, cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, uno muchas veces cuando yo leo estos versículos, o siempre cuando lo he leído, o cuando hacemos esa referencia, me pregunto, ¿quién va a tener gozo en la prueba? O sea, nadie. Muchas veces, al contrario, cuando muchas veces uno se encuentra en prueba, nos lleva el deseo de reír, de sonreír, hasta de comer. Pero aquí, cuando vemos que Santiago dice, tened por sumo gozo. Él no está hablando de un gozo emocional. O sea, él no está hablando de un gozo de reírte a carcajada en medio de la prueba o de estar riendo. O sea, y si usted lo hace, amén, gloria a Dios, no hay ningún problema con eso. Lo que estoy diciendo es que de eso no es lo que él está hablando aquí, de un gozo emocional. No, él está hablando de la actitud que debemos de tener en medio de la prueba. O sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro carácter? Aquí él está hablando de tener una perspectiva diferente ante la prueba, ante el proceso, de cambiar el enfoque, mirarlo de otro lente, from a different view, de otra vista. Y yo recuerdo, esto me ministraba mucho porque recordaba cuando mi esposo y yo pasamos por el proceso difícil con nuestra hija y tuvimos que cambiar nuestro enfoque. A lo mejor no nos estábamos riendo, a lo mejor no estábamos con una alegría visible, pero sí estábamos en gozo de la manera que lo describe aquí Santiago, porque nuestra confianza y nuestra vista estaba puesta en el Dios Todopoderoso. Nuestros ojos estaban puestos en Jesús en medio de la prueba. Aunque teníamos la prueba delante de nosotros, nuestros ojos estaban puestos en Jesús. Nuestro carácter, ¿cuál era nuestro carácter en medio de la prueba? Y eso es lo que Santiago se refiere aquí. Muchas veces cuando pasamos por pruebas, nos quedamos mirando las cosas de una sola manera o de una sola perspectiva. Muchas veces nos quedamos cuestionando por qué me está pasando a mí, por qué yo no me merecía esto, por qué me pasó, que es culpa mía, y nos quedamos mirando la prueba de esa manera, pero no la miramos de la perspectiva de preguntarnos qué Dios quiere enseñarnos por medio de esto que estoy viviendo, qué quiere Dios hacer en mi vida por medio de esta prueba. Y eso es lo que Santiago se está refiriendo aquí. ¿Qué debo yo aprender de esto que estoy pasando? Y las pruebas, hermano, yo misma puedo testificar después del proceso de mi hija que yo no soy la misma persona, amén, que yo no soy la misma persona después del proceso. Y eso es lo que hace la prueba en nuestras vidas, nos cambia de una manera positiva cuando nos ponemos nuestra confianza en Dios y cuando dejamos que Dios nos moldee de la manera que Él quiera. Y Santiago, por medio de este capítulo, de este libro, él aquí está diciéndole a cada oyente que aprenda a vivir, cómo debe vivir cada cristiano, que sepa cómo vivir, cómo hacer las cosas cuando se encuentren en estos momentos difíciles que van a venir. O sea, él no puede hablar aquí de prueba, tener por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas y las pruebas no van a venir, pero él está dando la advertencia de cuál debe ser nuestro carácter
carácter, cuál debe ser nuestra perspectiva, cómo debemos actuar cuando lleguen estas situaciones a nuestras vidas. Y nos dice, tengan sumo gozo, porque esa prueba, ese proceso está produciendo algo en ti que será inquebrantable, está produciendo algo en ti que valdrá la pena, está sacando lo mejor de ti. Y muchas veces cuando estamos en medio del proceso no entendemos eso, pero por eso está esta instrucción de saber qué es lo que, de saber cuál debe ser nuestra perspectiva, cuál debe ser nuestro carácter, porque la prueba de nuestra fe, la prueba de tu fe está produciendo paciencia, sí. ¿Y por qué paciencia? Porque tenemos que aprender en medio del proceso y de la prueba, tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios, el Cairo de Dios, el tiempo perfecto, cuando todo se alinea, los tiempos se alinean al Kairos, a la intervención sobrenatural que Dios hace, y el tiempo real se tiene que alinear al tiempo perfecto de Dios. No es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. Y Él está diciendo esto de tener por sumo gozo, porque nuestra prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esto lo he testificado también antes con mi experiencia de que cuando estamos pasando por el proceso, nosotros queremos que Dios actúe rápido, y más cuando son procesos largos, de mucho tiempo, de muchos días, que uno no está viendo el fin, que uno está viendo, se siente como que es lo mismo, y no está viendo un resultado. Pero la prueba de nuestra fe está produciendo paciencia, nos está moldeando, la prueba nos está cambiando, está perfeccionando la obra de Dios en nosotros. Y por eso es que dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese proceso va perfeccionando la obra de Dios en nosotros. Y Dios permite la prueba, Dios permite el proceso como un medio para llevarnos a otro nivel de gloria, para que haya un crecimiento espiritual en nuestras vidas, un crecimiento como persona, madurez espiritual, para llevarnos a otro nivel. Y muchas veces pensamos que cuando nos convertimos o venimos a los pies de Cristo, ya no vamos a pasar por pruebas, ya no vamos a pasar por procesos, que al convertirnos automáticamente ya no vamos a pasar por momentos difíciles, pero no es así. Nadie está exento a la prueba, nadie está exento a pasar por procesos. Y eso lo vemos claramente con el ejemplo de Job, que cada vez que hablamos de proceso de prueba tenemos que traer el ejemplo de Job, porque la Biblia nos dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, y que no tan solo llevaba su ofrenda a él, o sea, hacía holocausto a Dios por él, sino que también lo hacía por sus hijos, por si acaso alguno de ellos había pecado. No que él tenía la evidencia, él decía, por si acaso han pecado y blasfemado contra Dios, voy a ofrecer holocausto por ellos, por sus corazones. Y eso lo hacía todos los días. Entonces, viendo esta descripción de Job y viendo cómo la palabra lo describe, nosotros diríamos, wow, pero Job no merecía pasar por un proceso así, o no merecía pasar por una prueba, pero Dios todo lo permite con un propósito, y no está en nosotros entender el por qué, porque eso lo sabe Dios. Lo que sí podemos ver y notar cuando leemos el libro de Job es que él no fue la misma persona después del proceso, y eso lo sabemos porque él mismo lo declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que el proceso marcó su vida, hubo un cambio, hubo un antes y un después, donde él sentía que él, antes yo te conocía o te oía, pero ahora te veo. Lo acercó más a Dios, conoció más a Dios, y lo permitió sentirse más cerca de Dios. Y yo puedo saber, y yo creo que algunos se están preguntando, ¿y qué tiene que todo esto que ver con el tema de esta noche, de lo bueno viene de arriba? Pero es que para poder entender lo que dice el versículo 17, que es el versículo clave de la prédica de esta noche, para poder entender que lo bueno viene de arriba, tenemos que entender lo que sucedió en los versículos anteriores, tenemos que entender por qué es que Santiago hace esta distinción y comienza a hablar de tener sumo gozo en medio de la prueba, pero cuando está hablando ya más adelante de la tentación, él hace una distinción y dice, tengan cuidado, porque Dios no tienta a nadie. Entonces, para poder entender esa distinción, tenemos que empezar con estos versículos, tenemos que entender que sí, en este caso particular, cuando él está hablando del versículo 2 al 5, el versículo 2 al 4, hablando de las pruebas,
él está haciendo una distinción que sí van a haber situaciones, van a haber circunstancias que por fuera, por la superficie, van a parecer que son malas, pero su fin son de bien. O sea, puede ser que en la prueba que tú estés pasando por fuera, lo que tú estés sintiendo se sienta mal, pero eso está perfeccionando algo en ti, te está llevando al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Y por eso es que Santiago dice, hermano, téngalo por sumo gozo, porque esa prueba está perfeccionando la obra de Dios en tu vida. Por eso es que dice, más tenga la paciencia, su obra perfecta, su obra completa para que seáis perfectos. O sea, nunca vamos a ser perfectos, pero la prueba nos va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque su fin sí es perfecto, porque todo lo que Dios permite y todo lo que Dios hace es con un fin que es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Aunque nosotros no seamos perfectos, el fin de lo que está sucediendo en nuestras vidas sí va a ser perfecto. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Que por la superficie puede ser que se parezcan malas, pero su fin es de bien. Pero como vamos a leer ahora más adelante, Santiago dice que cuando van a haber cosas que sí son malas y su fin van a ser de muerte. Y en estos versículos del 2 al 5, Santiago, como dije, nos da una instrucción de cuál debe ser la actitud del cristiano ante el proceso. Y por eso le animo, hermano, que lea estos 5 capítulos completos, porque son capítulos prácticos de cómo debe ser la actitud del cristiano, cómo debemos de actuar, cuál debe ser nuestra práctica, cómo debemos de pensar, qué debemos hacer en ciertas situaciones, y nos va animando a hacer eso, estos versículos. Y él dice tener por sumo gozo porque esa prueba está formando algo en ti. Esa prueba te está perfeccionando, te está moldeando, te está dando carácter, te está catapultando para ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Nunca vamos a ser perfectos, como dije, pero la prueba sí nos va a perfeccionar, como dice su palabra, porque va a quitar de nosotros todo lo que Dios quiere quitar y va a añadir a nosotros todo lo que Dios quiera poner. Nos va a estar puliendo como el fuego y nos va dando formación como hace el alfarero. Amén. Y entendiendo todo esto ya, entendiendo esta distinción, cuando vamos ahora al versículo 12 que leímos al principio, que dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Él dice, el varón que soporta la tentación. Tenemos que saber que aunque tentación y prueba, porque aquí dice el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, se hace como un intercambio de palabras donde sí puede ser, son, las definiciones son casi iguales, pero tienen significados diferentes. La tentación se define como poner a prueba una cosa, pero el ser tentado, como está escrito aquí, y pasar por un proceso o prueba, como explica el versículo 2, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la tentación, el fin es para que tú caigas en pecado y te alejes de Dios, y el fin es de muerte. La prueba, como hablamos anteriormente, el fin es perfeccionar algo en ti y que la obra de Dios sea completa en ti y acercarte más a Dios, como vemos en el ejemplo de Job. Y por eso quise explicar esos versículos del capítulo 1 al principio, de tener por sumo gozo, porque en estos versículos se están hablando de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas con el propósito de perfeccionar su obra en nosotros, de refinar nuestro carácter, porque lo que Dios permite, lo permite con propósito. Él no nos hace pasar por prueba o por proceso simplemente por pasarla, nos tienen un fin definido, un propósito definido. Pero cuando aquí está hablando de tentación, no está hablando de nada que Dios es el que está causando. Al contrario, cuando seguimos leyendo, dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Santiago nos está diciendo claramente de dónde vienen las tentaciones. Está haciendo una distinción por si acaso había alguna confusión entre el pueblo de lo que es un proceso o prueba permitido, usado por Dios con un propósito, y aquí la tentación. Y él dice, nadie diga que si es tentado es de parte de Dios. Ay, el Señor permite esa tentación en mi vida. No, porque Dios no tiene nada que ver con esa tentación, porque Él no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por mal y no puede permitir algo en nuestras vidas que en Él no se manifieste. El pecado no se manifiesta en Dios. Él es luz y lo vemos como lo dice la palabra más adelante. Él es luz. En Él no hay pecado. Él no es pecado, entonces Él no es que va a permitir el pecado de tentación en nuestras vidas, el pecado de mal en nuestras vidas. No, y por eso aquí Santiago lo dice. Él dice, y vamos a leer en la traducción lenguaje actual, dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. O sea que aquí hay una definición clara de lo que es la tentación y lo que es permitir caer en él y dejarnos llevar por el pecado. Amén. O sea que aquí Santiago nos está mandando a hacer una retrospectiva, a mirarnos, examinarnos, mirarnos, analizar nuestras vidas. Él está diciendo, miren, hermanos, Dios no tienta a nadie. Al contrario, cuando estamos siendo tentados, son nuestro propio deseo que nos están arrastrando y dominando. Entonces, ¿qué nos está mandando a decir por medio de estos versículos? A mirar hacia adentro, a buscar la raíz del problema. Porque sabe que, hermanos, que muchas veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua con situaciones y es porque no hemos tomado el tiempo para sentarnos y analizar nuestras vidas y tener una conversación de tú a tú contigo mismo, analizar nuestros pensamientos, analizar nuestros deseos y preguntarnos si realmente lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, nuestras acciones, si realmente se están alineando a la palabra de Dios y con el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y por eso es cuando Santiago, y esto es un libro de enseñanza, un libro para instruir, para cambiar, un libro práctico, porque muchas veces nosotros nada más que queremos quedarnos en la teoría y no ponerlo en práctica, y por eso es que Santiago dice, hello, no sean nada más oidores de la palabra, sino sed hacedores, óiganla, pero hagan algo con ella, pónganlo en práctica. Y aquí él está diciendo, miren, cuando ustedes se encuentren en tentación, y imagino porque muchas veces, como estábamos leyendo de la prueba, podía ver que había una confusión en ese tiempo y decir, ay, el Señor permitió que yo cayera en tentación. No tengan una confusión, no se confundan. Cuando ustedes sean tentados, bienaventurado el varón que lo soporta. Bienaventurado el varón que lo resiste, que discierne, que sabe, espérate, esto que está sucediendo, esto no viene de Dios. Yo no puedo caer ahí. Y dice, bienaventurado el varón que soporta, porque cuando haya resistido las pruebas, recibirá la corona de vida. Bienaventurado. Ahora, tú que caíste, nosotros que caemos, si estás cayendo, es de tu propia concupiscencia. Dios no tiene nada que ver con eso. David fue tentado al ver a Betsabé. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Él cayó en la tentación y sus acciones tuvieron malas consecuencias. Pero vemos el ejemplo de José. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, ¿qué él hizo? Él huyó, él resistió. O sea, él no cayó en la tentación, sino que resistió. Él no puede decir que fue Dios que permitió que la esposa de Potifar se presentara ante él. O sea, tenemos que estar claros de saber qué es lo que Dios permite en nuestras vidas y qué es lo que nosotros le estamos dando cabida a nuestras vidas. Y como dije, por eso es que este libro de Santiago es retador. Y le comentaba a mi hermano Julio que hay tantas cosas que decir del primer capítulo del libro de Santiago para llegar a este punto y tanto que dicen en estos primeros, nada más el primer capítulo tiene 27 versículos y son 27 versículos ahí de aprendizaje y tanto que hablar, porque él está diciendo aquí, hagan
comiencen a mirarse por dentro, comiencen a mirar las intenciones de su corazón, comiencen a hacerse esta pregunta difícil, que muchas veces nosotros no queremos hacernos preguntas difíciles porque no queremos confrontarnos a nosotros mismos y confrontar estas cosas que sabemos que tenemos que cambiar. Estas cosas que sabemos que no vienen de Dios, porque como estamos hablando, lo bueno viene de arriba. Esas cosas que sabemos que no vienen de Dios y queremos atribuirla o decir que fue Dios que lo está permitiendo. No, no. Él dice al principio, hermano, cuando tengan por sumo gozo, cuando estén en diversas pruebas. Pero ¿cómo ustedes van a saber que esa prueba viene de Dios? Por lo que se ve aquí, sabiendo que la prueba de su fe está produciendo paciencia y la paciencia está perfeccionando la obra, completando la obra de Dios en su vida. Ahora, si hay cosas que estamos permitiendo en nuestras vidas, procesos que estamos permitiendo que no vienen de Dios, tenemos que analizarlo y tenemos que preguntarnos. Y él comienza a decir exactamente cómo sabemos qué es la tentación y qué nos llevan y cuál es su fin. Lo único que tiene, como dice aquí en la traducción en lenguaje actual, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. El fin de la tentación es separarnos completamente de Dios. La prueba, aunque sean momentos difíciles, nos están acercando a Dios, pero la tentación nos está separando completamente de Dios y tenemos que revisarnos para saber qué es lo que le estamos dando cabida a nuestras vidas y cómo discernir si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por medio de su palabra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Poniéndola en práctica. Por eso es que él dice, sed hacedores y no tan solo oidores. Amén. Entonces, él dice, el que resiste tendrá una recompensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque recibirá la corona de la vida. Hermanos, nosotros vamos a enfrentarnos con momentos difíciles todo el tiempo. Vamos a enfrentarnos con tener que decirle sí o no a cosas y tener que estar bien claro y saber qué dice la palabra de Dios y saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Saber cuáles son las cosas que agradan a Dios y cuáles son las cosas que no agradan a Dios. Y por eso es que Santiago quiere que entendamos cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Analizar bien las decisiones que estamos tomando y analizar bien qué es lo que estamos diciéndole que sí, creyendo que es de agrado a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde lo que es pecado se quiere decir que está bien, cuando sabemos que es pecado. Y aquí estamos viendo claramente de que si le estamos dando cabida a algo que claramente no viene de Dios y es pecado, no podemos atribuírselo a Dios cuando haya consecuencias. No podemos decir que eso fue Dios que lo permitió. No, fueron nuestras propias decisiones que permitió eso en nuestras vidas. Y él dice, toda buena dádiva, él le dice, hermanos, amados hermanos míos, no erréis. O sea, hay un versículo, el 16, y solamente es para decir eso, amados hermanos míos, no erréis. O sea, clave, tengan cuidado. Él está haciendo una distinción clara. Tengan cuidado, no erréis, no se confundan. Tengan cuidado de pensar que las tentaciones vienen de Dios. Tengan cuidado de pensar que las cosas que están pasando en sus vidas, porque ustedes le dieron cabida por sus propios deseos, puedan ser que se parezcan las tentaciones y la prueba. Sí, se tienen que resistir en cada una de ellas, pero son bien diferentes. El propósito de la tentación es que caigamos y nos apartemos de Dios y su fin es de muerte, una separación eterna, una separación de muerte eterna, porque el fin del pecado es llevarnos a la muerte y llevarnos al infierno, donde vamos a estar eternamente separados de Dios. Y él le dice, analicen bien. Amados hermanos, no erréis, analicen bien. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios y solo lo bueno. O sea, de Dios no brotan dos fuentes, es simplemente una, que es bien.
de Dios, no, lo bueno, no, él es bueno, ese es un atributo de Dios, eso es su característica, eso es parte de lo que lo define a él como Dios, el ser bueno. Por eso es que todo lo bueno viene de Dios, de él no viene nada malo, por eso es que la tentación no puede venir de Dios. Porque la tentación viene con maldad, viene con cosas malas, vienen a provocar nuestra carne, a provocar nuestros pensamientos de manera mala. Por eso es que no puede venir de Dios. Y por eso dice, tengan cuidado en decir que viene de Dios. No heréis, hermanos. Él le dice, amados hermanos, no heréis. No se confundan, no hablen con error. Porque de Dios no puede venir nada malo, porque Él es bueno y siempre lo será. Porque Él es inmutable, en Él no hay sombra de variación, Él nunca cambia. Eso es un atributo de Dios que lo define a Él como Dios. O sea, siempre va a ser inmutable. Cuando usted ve, por ejemplo, cuando uno está haciendo matemáticas, que uno dice 2 más 2 es igual a 4. Esto que se usa para decir igual, equal to. Cuando uno ve inmutable es igual a Dios. Cuando uno ve bueno es igual a Dios. O sea, son atributos de Él que nunca se van a faltar en caracterizarlo a Él, nunca van a faltar en definirlo a Él, porque son parte de la esencia de Dios, de lo que es Dios. Entonces, Él dice aquí, Él es en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que lo que es malo, siempre va a ser malo. Aunque los tiempos que estamos viviendo quieran cambiarle el significado a las cosas. Yo hablaba con mi esposo y yo no sé si ahora vamos a tener que cambiar hasta la definición de lo que es el cristiano con lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, se debería cambiar la definición de qué es el cristiano o qué es seguir a Cristo por lo que estamos viendo, donde todo se está cuestionando, hasta puntos doctrinales que no deberían ser cuestionados, que no son negociables, se están cuestionando, se están preguntando, ¿esto es pecado? No, ya eso no es pecado, oh, eso se puede hacer. Entonces estamos viendo que esto es una batalla interna. Es una batalla interna. Las cosas que estamos viendo en estos tiempos es cosas internas que, como Santiago está diciendo aquí, es de su propia concupiscencia. Todas estas discusiones que estamos teniendo es de nuestra propia concupiscencia. Todo esto que se está hablando, si es pecado o no es pecado, eso es de tu propia concupiscencia. O sea, esto está saliendo de ti, de lo que hay en ti, de los deseos de uno, de los deseos que están adentro, de lo que tú estás pensando. Y por eso es que nos está mandando a analizarnos. Esos versículos nos están mandando a analizar nuestros pensamientos. Esos versículos nos están mandando a mirar hacia adentro y tener conversaciones difíciles, como decía anteriormente, con uno mismo para pensar bien a qué es que tú le estás dando cabida a tu mente, a tu pensamiento y qué tú estás haciendo con eso que estás pensando. Entonces, él cuando va diciendo más adelante, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, para que entendamos que todo lo bueno viene de Dios y que del Padre de las luces, o sea, Él es luz, en Él no hay oscuridad. Para que entendamos eso, claro, tengan cuidado, arreglen su rol, Dios nunca cambia, en Él no hay sombra de variación. Y si hay algo malo, entonces no está viniendo de Dios. Y es bueno que entendamos esa diferencia entre la tentación y la prueba, porque en un solo capítulo él está hablando de esas dos cosas. Lo que es pecado no es negociable. Pecado es pecado y no viene de Dios. Con eso no hay cosas que no se negocian, hay cosas que no son cuestión de pensarla ni de discutirla. Lo que no le agrada a Dios, lo que no viene de Dios, no es. Ya se sabe lo que es. O sea, hay cosas que no tenemos que ni siquiera tratar de analizarla. Y si la estamos analizando, entonces estamos cayendo en esta categoría de ok, como dice, porque aquí está hablando de un proceso de caer en la tentación. Dice, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, hubo ese primer paso. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Segundo paso. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea, de los pasos del pensamiento hasta llegar a caer. Y de eso es que Santiago nos está mandando a tener cuidado y de decir que cuando estamos haciendo esos pasos, eso viene de Dios. Eso no viene de Dios. Hay pruebas y procesos que estamos pasando que no vienen de Dios. Y esto lo vamos a ver por el fruto de la evidencia de lo que suceda después de este proceso, después de esta prueba que estamos pasando. Hay procesos que somos nosotros mismos que lo buscamos, lamentablemente.
Hay cosas que pasamos que son nuestra culpa. Y cuando vengan esas tentaciones y caemos, no digamos que eso fue Dios, eso fuimos nosotros mismos. No erremos, él dice, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nunca cambia, que es el atributo de Dios que más me gusta, saber que Dios nunca cambia, que él siempre permanece igual. ¿Por qué? Porque en un mundo donde hay tantos variantes, en un mundo donde hoy una persona te habla, mañana no te habla, hoy te quiere, mañana no te quiere, hoy esto, lo otro, tenemos a un Dios que es constante, no importando los tiempos. Eso es lo que más me encanta de Dios, que es constante, no importando lo que esté sucediendo en el mundo, que es constante, no importando lo que esté pasando en nuestras vidas, que Él es fiel con nosotros, aunque seamos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo, como dice su palabra en Timoteo. Un Dios que nunca cambia, que siempre es constante con su iglesia, que siempre es constante en sus promesas, que siempre es constante en su fidelidad. Un Dios que nunca cambia, un Dios inmutable. Y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. O sea, él está diciendo, hermano, como todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Por eso es que de su voluntad, por él ser bueno, él nos hizo nacer. Por él ser bueno, él nos escogió. Por él ser bueno, él nos dio vida. Nos dio vida por la palabra de verdad, por medio de su palabra nos dio vida. Por eso es que dice aquí, al él ser bueno, todo lo bueno desciende de él. Él nos escogió, nos trajo por su misericordia, nos tiene aquí de pie por su misericordia, nos reveló su palabra. Hermano, qué privilegiados somos. Yo siempre digo, wow, Señor, gracias por el privilegio de leer tu palabra y entenderla. Hermano, eso es un privilegio, poder leer la palabra de Dios y entenderla. Es un privilegio de que Dios nos escogió a nosotros, porque nosotros no somos merecedores de nada, no somos merecedores de nada bueno de parte de Dios, no somos merecedores de nada, porque ¿qué somos nosotros? O sea, la palabra de Dios nos dice que Él conoce nuestra condición, que somos polvo. O sea, ¿qué hace uno con un polvo? Si uno coge un polvo en la mano y lo sopla, se va. O sea, él sabe que somos nada y en su misericordia Dios nos escogió, nos plantó, nos reveló su palabra y él dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. El evangelio, él nos presentó el evangelio a nosotros, él nos hizo nacer de nuevo, una nueva vida en él y usó su palabra, la palabra de verdad como un instrumento y por eso es que Santiago hace tanto énfasis en la palabra de Dios, por eso es que más adelante comienza a decir por esto, hermano, o sea, siempre añadiendo a la idea que él tenía anteriormente, o sea, ustedes están entendiendo como Dios es bueno, como Dios es su misericordia, por esto, hermanos, sean todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo en airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si de todo lo bueno viene de Dios y Él en su misericordia nos escogió, en su misericordia nos hizo nacer a una nueva vida, su palabra fue su instrumento fue la palabra para con nosotros. Somos primicias, sus criaturas como primicias. O sea, sabiendo todo esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Lo bueno viene de arriba, todo lo bueno viene de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Sabiendo que Dios nos reveló, se nos reveló a nuestras vidas, sabiendo que Él nos escogió, sabiendo que Él nos reveló su palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor por medio de su palabra, qué privilegio tan grande nos ha dado Dios escogernos nosotros como sus hijos. Entonces, sabiendo esto, que todo lo bueno viene de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer? Nos dice, hermanos, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando somos oidores simplemente y no hacedores, nosotros no estamos engañando a nadie, porque al final del día la salvación es individual.
Nosotros podemos hacer un show, podemos hacer como lo que sea y que la gente crea o que yo crea o que pero al final del día, engañándonos, él dice aquí, engañando de ustedes mismos, porque a Dios no se engaña porque Dios todo lo sabe. Nosotros podemos creer que estamos engañando a Dios, pero no estamos engañando a nosotros mismos porque dice la palabra que Él conoce las intenciones del corazón. O sea, Él te va más allá de los pensamientos, sino de lo que está en tu corazón. Él conoce la intención del corazón. Entonces, sabiendo que tenemos una instrucción tan clara de parte de Dios, de cómo debemos ser, sabiendo que Él es bueno, que todo lo bueno viene de Él, que Él nos escogió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos escogió con un propósito eterno, un propósito divino que se nos reveló a través de su palabra, que nos hizo nacer de nuevo a través de su palabra. Sabiendo todo esto, ¿cómo vamos a ser nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo vamos a comportarnos? ¿Cómo vamos a regirnos? Y aquí por medio de la palabra, en este libro de Santiago hay tantas enseñanzas de cómo debe vivir el cristiano, de cuál debe ser nuestra actitud ante ciertas circunstancias, nuestra actitud ante ciertos escenarios, ciertas cosas, cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar, cuál debe ser nuestro lenguaje, porque aún en eso, hermano, el Señor quiere que cambiemos. Muchas veces nosotros no creemos que esas cosas no son importantes, pero es que cuando venimos a los pies de Cristo, se marca un antes y un después de nuestras vidas. Asimismo, como la historia de la humanidad se divide con un antes de Cristo y después de Cristo, que eso lo aprendemos hasta en la escuela, asimismo es que tiene que ser en nuestras vidas, antes de Cristo y después de Cristo, un cambio que esté notable en nuestras vidas. Y tenemos, y por eso es que el libro, este primer capítulo me ministró tanto, porque cuando hablan en esos versículos de la tentación y de cómo vienen las tentaciones y qué sucede de esos pasos que está hablando ahí, que es como, de cómo el hombre está analizando hasta caer en él. Así mismo es que tenemos que analizar nuestras vidas para analizar qué Dios quiere que cambiemos. Y eso es algo que yo he tomado en los últimos meses, diría, o años. Es algo que yo me he propuesto personalmente en mi vida. De mirar mi actitud ante ciertas situaciones, de mirar cómo yo respondo ante ciertas situaciones, de mirar y ser honesta con decirle, Señor, mira, yo hice esto y yo sé que esa actitud no estuvo bien, ayúdame a cambiarla. ¿Por qué, hermano? Porque yo sé que Cristo viene pronto y yo no me quiero quedar aquí en esta tierra. Yo quiero hacer todo lo posible, esa es mi oración cada día, hacer todo lo posible para irme con el Señor. Yo quiero, cuando la trompeta suene, yo no quiero estar aquí. Y por eso estoy tratando lo más posible de hacer hacedor de la palabra y no solamente oidor. Y para hacer eso hay que hacer una retrospectiva, mirar hacia adentro, analizar la situación, analizar las ideas, analizar las cosas que queremos hacer, aún las cosas que no parezcan malas, porque hay cosas que verdad que no son pecados, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué la queremos hacer? ¿Cuál va a ser el fin de eso? Y me he propuesto a mí personalmente hacer eso con mi vida porque yo quiero ir al cielo. Porque cuando yo leo la palabra y yo veo que todo, como hemos visto, se ha cumplido, todo hasta Jesús se cumplió, cada profecía. Entonces, todo, eso me da la certeza de saber que todo lo demás también se va a cumplir. Entonces, cuando vemos todo lo que está por venir, que también se va a cumplir, entonces yo tengo que alinear mi vida con la palabra. Ahora, otra persona no puede hacer eso por mí. Hay cosas que los tenemos que hacer nosotros mismos. Nosotros somos grandes, no es suficientemente grande. A un niño, yo puedo estar instruyendo a mi niña, ¿verdad? Instruirle en los caminos del Señor, enseñarle. Pero hay cosas que ella va a tener que tomar decisiones propias. Yo también tengo que tomar decisiones propias. Entonces aquí Santiago nos reta como cristiano, como creyente. Miren, piensen. Y piensen bien y no se confundan, porque de Dios no viene nada malo. Al contrario, de Dios viene todo lo bueno, porque al él ser tan bueno de su voluntad, fue que él nos hizo nacer de nuevo por su palabra, fue que él nos cogió para que seamos primicia de su criatura. Qué gran privilegio nos dio Dios, sin merecerlo. O sea, esto es lo bueno que es Dios.
Entonces tenemos que analizarnos, tenemos que pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, hacernos estas preguntas, hermanos, que yo sé que a veces nosotros no queremos hacerlas, porque sabemos que van a confrontarnos y van a provocar un cambio. Hay cosas que nosotros no queremos cambiar o no estamos preparados para cambiar todavía. Pero lo que está sucediendo es que el tiempo se está cortando y si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya sea muy tarde. Entonces, este es el momento para nosotros pensar, analizar y cambiar y saber distinguir, pedirle al Señor discernimiento. Padre, muéstrame verdaderamente qué viene de ti y qué no viene de ti. Y analícelo, hermano, hasta que tenga que llegar a lo último, porque así que no me da Santiago, analice bien. Analice bien. Y si hay algo que usted está viendo que viene de Dios, entonces, como él dice, hermano, tengo por sumo gozo, porque eso está produciendo paciencia en ti y está perfeccionando la obra de Dios en ti. Pero si no viene de Dios, resístelo, porque esto no viene de Dios. Dios no tienta a nadie, pero cuando tú resistas, tú vas a recibir una recompensa que va a ser la corona de la vida. Pero si no resistes, entonces vas a recibir la muerte que es eterna. Pero no te confundas, porque hay una distinción clara entre qué es bueno y qué es malo. Y nada malo bueno, todo lo bueno es lo que viene de Dios. Hermanos, hasta aquí mi parte. Espero que esta palabra, que así como edificó y ministró a mi vida, haya ministrado la vida de ustedes. Lo dejo con lo que dice Filipenses 4, 8 al 9. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que Dios le bendiga. Dios es bueno. Hermana Zuli, vea, tremendo mensaje, hermana. Tremenda palabra. Yo aquí estaba. Lo bueno de que no me estaban viendo al aire era lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba pasando acá. Eso era lo bueno, porque lo pasé yo solo con el Señor acá. Nadie me estuvo viendo para que después no me estuviera. Pero, hermana Zuli, ¿sabe que este tema me ha confrontado a mí bastante? Porque cuando nosotros somos cristianos, muchas veces, cuando comenzamos en los caminos, yo tengo mucho tiempo de ser cristiano, pero Dios nos confronta todos los días, Dios nos manda un mensaje todos los días y día a día vamos creciendo más, vamos creciendo, vamos aprendiendo. Nunca dejamos de aprender, ni nunca somos más, ni nunca somos menos. Este mensaje, lo bueno viene de arriba, aunque yo soy cristiano, muchas veces he dudado porque hay cosas que han llegado a mi vida y yo digo, pero ¿sí viene de Dios o no viene de Dios? O sea, he puesto en balanza la fe, he puesto en balanza las palabras, las promesas que Dios me ha dado. Y usted dijo, ¿por qué le digo esto? Porque usted mencionó muchos temas que aquí los tengo anotados, pero me llamó mucho la atención el tema de David. Cuando David se metió con la esposa de Urías, que él pecó, ¿cierto? Ese pecado lo buscó él, porque él tenía todo en su casa. Muchas veces nosotros buscamos el pecado, buscamos nosotros pecamos diariamente en palabra, en pensamiento, en obra. Y esa oración que usted nos acabó de confesar, que siempre lo lleva en su oración, que usted le pide al Señor que la perdone por actitudes que usted ha hecho en el momento, en el día, son actitudes que nosotros traemos arrastrando del viejo yo, del Egipto donde estábamos, y venimos arrastrando eso y no hemos sido libres, pero muchas veces no es que no hemos sido libres, no porque nosotros queramos tener esas ataduras, sino que esas ataduras siempre han estado ahí, pero nos metemos en otros temas. Dejamos esas ataduras y cuando nos pasan ciertas situaciones, ahí, uy, si yo tengo esta atadura. ¿Por qué le menciono esto? Porque David buscó ese pecado. Yo tengo muchas ataduras en la vida, tengo muchas ataduras y día a día le pido a Dios que me ayude con esas ataduras porque yo sé que están y
siempre llegan las pruebas, como las pruebas que le llegaron a Job. Siempre llegan las pruebas, pero uno tiene que ser sabio, tiene que aprender que que las pruebas que le llegan a uno es para edificarlo, para que nosotros, porque Dios permite que lleguen a nuestras vidas pruebas para nosotros fortalecernos. No es porque las pruebas o porque Dios te tiente, no. Dios no te tienta, Dios no te manda cosas malas. Él permite que pasen ciertas pruebas también para que tú entiendas de que solamente en Él tú tienes fuerza. ¿Por qué le digo esto, hermana? Porque yo ahora donde estoy trabajando, yo soy malo, pero malo, vea, pero malo para el chisme. El que me dirán y que tú me dijiste el lleva y trae, ese lleva y trae. Y entonces, nosotros, imagínense, uno pasa 8 horas, 10, 12 horas con ciertas personas y entonces uno nada más que escucha que esto y uno, me dijo una vez mi hermano Felipe, aquí es donde tú vas a aprender a tener paciencia, aquí es donde tú vas a aprender a hacer. ¿Por qué? Porque esas ataduras, yo soy malo para eso, hermana, pero diariamente se me presentan. Pero entiendo que es para yo fortalecerme. Amén. Entiendo que es para fortalecerme, entiendo que es para surgir. Ya, que tengo que tener un toque de paciencia, de buscar más a Dios para que ese tipo de cosas no me contaminen. Amén, amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando David buscó, él sabía que el ir allá, el llamar a X persona teniéndolo todo, iba a pecar, pero igual lo hizo. Él igual lo hizo. Bueno, tuvo que llegar Jonatán es que se llama el profeta, que fue no, Natán, sí. Ya, entonces, este tema es Natán. A mí me confrontó. Porque hay cosas que yo sé que yo las estoy haciendo que no son muy buenas, pero no las hago porque yo sea malo, sino porque necesito tener libertad, o sea, ser libre. Esas cadenas tienen que ser rotas. Ya. Y hay el versículo clave. El versículo, o sea, toda la Biblia es versículos clave. Pero el versículo clave para mí está en el 16, donde dice, hermanos, no erréis. Porque estamos creyendo que todas las cosas que hacemos son buenas. Como mucha gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios, ahí estamos errando. Somos creaciones de Dios. Todos vamos a ir al cielo, ahí estamos errando. Amén. Ahí estamos errando. O sea, tú para ir al cielo tienes que hacer hay unos parámetros. Para ser hijo de Dios hay unos parámetros. Hay que aprender a identificar entre hijos de Dios y creación de Dios. Entonces, aunque sabemos las cosas, no las hacemos. Y aunque sabemos algunas cosas, las hacemos. Sabemos qué nos lleva al pecado. Igual lo hacemos por las ataduras, por todo. Sabemos qué nos lleva a los pies de Cristo y no lo hacemos por las ataduras que tenemos en el mundo. Amén. Exactamente, así es. Sí, Y lo que usted dice, y lo que usted está diciendo es la realidad, y así es en la vida de todos nosotros, y por eso que este tema fue uno que yo de verdad cuando estaba leyendo, digo, el capítulo 1 tiene tanto que decir, Santiago, porque es que leyendo y analizando y desarrollando este mensaje que, como dijimos al principio, va ministrando la vida de uno. Primero, uno se da cuenta de que eso es lo que Dios quiere, que nosotros analicemos, ¿verdad? Nuestro pensar, todas las decisiones, como uno dice, hay cosas que a lo mejor no son pecados, pero en qué están edificando o en qué nos están ayudando, o a lo mejor en tenerla o practicarla, aunque no sean pecado. Entonces, cuando, como te dice, después se desarrolla en otra cosa, que se añade otra cosa, y cuando venimos a ver, tenemos ya una tela de araña y no sabemos ni cómo, dónde cortarla ni cómo terminarla, de cosas que a lo mejor no son pecados, pero son costumbres que no edifican tampoco. Entonces nos va mandando a hacer ese análisis de retrospectiva, de mirar hacia adentro, de pensarlo. Y eso me pasó a mí esta misma semana. Yo venía caminando del tren hacia mi casa
Y yo me decía, bueno, yo quiero, como que yo quería comprar algo. Y yo me comencé hasta a reír sola porque yo tuve que ir a la raíz de eso que tú quieres comprar. ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito y cuál es el fin? O sea, cosas simples. Y yo me venía riendo y la gente me va a decir que yo estoy a lo mal lo que haga yo, pero yo tenía haciendo esa conversación como con Dios de eso, porque yo tenía que llegar al fin o a la razón por la cual yo sentía que necesitaba eso, ¿verdad? Entonces, así mismo tiene que ser en cada cosa, en todo lo que hacemos, hacer ese análisis, para entonces ahí saber la distinción, si viene de Dios o no viene de Dios. Así mismo es mi hermana. Te acabo de decir algo, porque a veces nosotros, ahora que te estaba contando esto, me estaba acordando que muchas veces nosotros compramos cosas porque no las necesitamos, pero están en oferta y las compramos. ¿Cierto? Y no las necesitamos. Y así es el diario vivir, hermano. Nosotros no necesitamos andar en problema con Dios metiéndonos en pecado, si Dios nos da todo lo bueno. Amén, amén. Usted mencionó algo que es muy, muchas veces no tenemos gozo en las pruebas, ¿cierto? Porque lo que pasa es que a veces nosotros como cristianos, o cuando estamos comenzando los caminos de Cristo, pues creemos que no hay dificultades. Imagínense, yo hace muchos años, pero muchos años, hermana, escuché una prédica que estoy tratando desde hace muchos años de acordarme los versículos y hasta el momento todavía no me acuerdo, pero me acuerdo de la prédica o al menos de un punto, y ese punto me lleva a otro punto en la Biblia. Este punto es que nosotros como cristianos tenemos que ser probados como el oro, pero para ser probados como el oro también tenemos que pasar por pruebas. No es probado como el oro para ver si tú eres original, no, sino que también tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que ser probados como el oro, sí, para ver si uno es original, si no pierdes el color. Y también tenemos que ser probados para ver si nosotros en medio de la prueba no nos quebramos. Porque el oro tiene muchas facetas. Hay oro 24, 18, 12, pero sigue siendo oro. Con un valor distinto, pero sigue siendo oro. Pero cuando pasamos por pruebas donde nos exprimen y nos sacan. Vea, usted conoce el trapiche, donde meten la caña y la muelen y después, bueno, esa prédica dio como ejemplo ese trapiche, que el ser humano, perdón, los cristianos, cuando estamos pasando por las pruebas, Dios permite que nosotros nos metan de un lado y nos expriman y nos sacan del otro lado y otra vez nos meten y otra vez nos meten y vamos botando ese jugo que después que ese jugo sale sirve para tantas cosas, porque el jugo de la caña sirve para hacer azúcar, sirve para hacer panela, sirve para hacer muchas cosas. Lo mismo es cuando nosotros pasamos por las pruebas. Después de la prueba, nosotros estamos ya listos para ayudar a aquellos hermanos que también van a pasar por la prueba. Amén. Amén, 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 amén. Y es lo que te dice, la prueba va sacando lo mejor de nosotros y como el oro, aunque no va a perder, ¿verdad?, su originalidad, o sea, lo que es, pero el resultado, ¿qué es el resultado? ¿Qué es lo que viene después que pasa por este proceso? Claro, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el valor? Amén. El valor que nosotros vamos a tener. Y hermana, yo le doy gracias a Dios porque, mire, este tema yo estaba con el hermano Felipe en la iglesia. El hermano Felipe estaba con el hermano Felipe en la iglesia y ahí estábamos adorando, alabando ahí en la iglesia. Nosotros nos sentamos, si mal no estoy, me parece que fue un viernes. Estábamos ahí y ya yo había conversado con usted, pero no había tema. Y de repente me llegó ese tema. Ahí, el hermano Felipe no me va a dejar como mentiroso porque ¿sabe? Estábamos ahí los dos y llegó ese tema y yo, hermano Felipe, vamos a escribir. Yo escribí y empecé a buscar.
Y él me ayudó a buscar y yo, por aquí es la cosa. Yo, por aquí es la cosa. Pero, ¿qué le quiero decir, hermana? Que no fui yo, fue el Señor que le envió este tema Gloria a Dios. para que este tema edifique a muchos que lo van a ver de forma diferida o lo están viendo de forma en vivo y en directo. Usted aquí tiene muchos, pero a muchos está mi hermana Yané, está por ahí vi a Tony Amén, White, amén. por ahí vi aquí le voy a decir a mi hermana Dercy, Tony White, a ver qué dice Tony White, Good Words. Usted hable, Good Blaze. Gracias, Zuli. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén. Y está mi hermana Dercy, mira, bendiciones. Amén, amén. Mi hermana Janet, a su nombre, gloria. Y así Gloria a hay, Dios. gloria a Dios. Mi hermano Felipe también le manda un amén. No, es que Amén, amén. la palabra fue, cumplió el propósito para el cual. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén. Hermana, yo quiero agradecerle, quiero pedirle que sea usted quien nos despida en oración, darle Amén. gloria a Dios y darle gracias a usted por este tiempo. Sabemos que usted tiene su compromiso también, pero usted ha dicho sí, yo estoy presente, me voy a dejar usar por el Señor con este mensaje, porque muchas veces podíamos haberlo hecho de una forma grabada y compartirlo, pero usted sacó su tiempo sabiendo que usted tiene su compromiso con su familia, hoy es domingo, todo el día en la iglesia, bueno, son tantas cosas y mañana hay que empezar a laborar, ya hasta ahora hay que empezar a ver qué es lo que trae el día de mañana para poder salir a laborar, pero usted, como dice, en la obediencia está la bendición. Usted obedeció Amén, y el amén. Señor respaldó. Yo le pido, hermana, que nos lleven oración, ¿cómo se llama? Hagamos una oración de despedida y que todo aquel que ha visto esta transmisión y todo aquel que la va a ver, pues sea edificado. Sabemos que la palabra es más eficaz que una espada de doble filo, es más cortante. Y que este mensaje, aunque el tema fue lo bueno viene de arriba, y el versículo central estuvo en el 17 y en el 18, pero el estudio que usted trajo, básicamente desde el primero hasta acá, para poder entender que para que las cosas buenas vengan de arriba, hay que dejar de hacer lo que dice los versículos anteriores. Los versículos anteriores tienen, o sea, hay muchas cosas que hacemos y todo, y entonces después decimos, pero es que Dios nos tentó, Dios no tienta a nadie. Amén, amén, hermano Julio, amén. Vamos No, a orar, gracias, gracias. Sí, no, gracias a usted por la oportunidad y gracias por ¿verdad? Dejarse usar por Dios y guiar por Dios por este tema también, amén, que edificó tanto mi vida también y sabemos que va a seguir haciendo la obra en la vida de cada oyente, amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste en esta noche, Señor, el privilegio de exponer tu palabra, Señor, esta palabra que ministró a mi vida, que yo sé, Padre, que ha ministrado la vida de cada oyente, de cada persona que se ha conectado en esta noche y cada persona que seguirá conectándose y la oirá, Padre Celestial, más adelante, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, porque hemos aprendido tanto, Señor Jesús, de tu palabra, de tu instrucción, Padre, y queremos seguir la instrucción de Santiago, de no simplemente ser oidores, Padre, sino ser hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Que este mensaje no quede aquí, Padre, sino que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir, Padre, en las decisiones que tomemos, Padre, en todo lo que hagamos, Señor Jesús, podamos pensar, oh Padre, en esta noche podamos pensar en esta palabra, Padre, que esté en nuestra mente, Señor Jesús, al momento de actuar, al momento de tomar cualquier decisión, Señor Jesús. Te pido, Padre, por cada persona que se ha conectado, Señor Jesús. Oh Padre, que si hay alguna necesidad en su vida, sea tú supliéndola, Padre. Que si hay algo, Padre Celestial, que ellos sienten, Padre, que tienen que cambiar algo, que tienen que hacer diferente, Padre, seas tú dándole, Padre Celestial, la fuerza, la habilidad, Señor Jesús. Oh Padre, la fórmula, Padre, qué hacer y cómo hacerlo, Señor Jesús. Oh Padre, yo te pido, Señor Jesús, por la vida de nuestro hermano Julio, Padre, su esposa, Señor Jesús, sus hijos, Padre, que seas tú bendiciéndolo, Padre Celestial, bendiciendo sus
sus vidas, Señor Jesús. Oh Padre, que esta plataforma, Señor Jesús, pueda seguir, si tú la puedas seguir usando, Padre, para bendecir la vida, las vidas, Señor, de cada persona que se conecte, cada persona que se conectará y cada persona que oirá, Señor Jesús. Oh Padre, que tú le sigas dando la fuerza a él, Señor, la habilidad, Padre Celestial, las ideas, Señor Jesús. Oh Padre, la estructura, Padre, todo, Señor Jesús, lo que él necesite para poder seguir, Señor Jesús, expandiendo, Padre, tu palabra a través, Señor, de este medio, Señor Jesús. Oh Padre, que él ha propuesto en su corazón, Padre, ser un instrumento, Señor Jesús, ser un atalaya para estos tiempos, Padre, de dar tu palabra, Señor, no adulterada, Padre, compartir la verdad con cada persona, Padre Celestial. Y te pido, Señor, que seas tú dirigiéndolo en todo, Padre, que seas tú bendiciéndolo a él, bendiciendo su casa, Padre, bendiciendo su hogar, que si algo hace falta, Padre, seas tú supliéndolo, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por este momento en tu presencia, Señor. Sabemos que tú estás en medio nuestro y seguirá con nosotros, Padre, que tú sigas ministrando a nuestras vidas. Toda la honra y toda la gloria, Señor, es tuya en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Zuli. Por aquí le manda saludos mi hermano Félix Pérez. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Dios me le bendiga, mi hermana, que tenga un buen comienzo de semana, que la paz del Señor esté con usted, con toda la familia. Y recuerde, hermana, para atrás ni para mirarse en el espejo a peinarse. Amén, amén, así es. Dios me le bendiga, a mi todos. hermana. Muchas Adiós. gracias. Bendiciones. Amén, gracias a usted. Ok. Amén. Amén. La gloria y la honra es para papá. Oiga, tremendo mensaje. Si usted no pudo escuchar este mensaje, si usted no lo pudo ver de una forma directa, yo lo invito a que lo vea de una forma diferida, porque este mensaje que Dios ha enviado con nuestra hermana Zuli, lo bueno viene de arriba, vea, es porque este mensaje ha sido espectacular. Ha sido tremendo mensaje. A mí primeramente me ministró. ¿Por qué? Porque yo, a veces nosotros o yo estábamos creyendo que las cosas buenas solamente las tenemos en la tierra. No, aquí en la tierra no hay cosas buenas. Las cosas buenas vienen de arriba. Si tú quieres tener felicidad, mira para arriba. Si tú quieres tener tranquilidad, mira para arriba. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Alzaré. Mira hacia arriba. Yo me acuerdo de la historia de José. José lo tiraron a la cisterna. ¿Qué hay en la cisterna? Las cisternas normalmente son unos agujeros donde son agujeros donde sacan agua, pero ya están secos. Y él lo tiraron ahí. Él que miraba a los lados, estaba rodeado de pura tierra, no había nada. Pero ¿qué hizo? Alzó los ojos, alzó su mirada. ¿De dónde venía su socorro? Mi socorro viene de Jehová, que está en los cielos. Así que, mis queridos hermanos, yo les invito a que estudien y vamos a analizar este tema, a buscarle el por qué todo lo bueno viene de arriba. No hay que buscarle mucho, porque es que a veces nosotros empezamos como a buscarle la quinta pata al gato, y no hay que buscarle quinta pata al gato. Hay que entender y conocer que las cosas buenas, las buenas dádivas vienen de lo alto. Pero para eso tú tienes que ser hijo de Cristo, tienes que ser hijo de Dios, tienes que aceptar a Cristo como tu único y verdadero Salvador. Todos somos creación de Dios. Hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Algunos creen que, yo soy creación de Dios, soy hijo de Dios. No, si no has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único verdadero Salvador, no vas a ser hijo de Dios, vas a seguir siendo creación de Dios, así como el mundo animal. El mundo animal es creación de Dios. El mundo vegetal es creación de Dios. ¿Ya? Los hombres somos creación de Dios, pero tomamos una parte que dejamos de ser creación de Dios y nos convertimos en creación e hijos de Dios. Cuando conocemos a Jesucristo, cuando lo aceptamos, ahí somos creación e hijos de Dios. Ese es como, tú tienes un hijo fuera de tu matrimonio. Ya sabes que es tu hijo, pero si tú no lo registras, si tú no lo llevas
a darle tu apellido, él va a ser creación tuya, no va a ser hijo tuyo. No va a gozar de las fortunas que tú tienes, él no va a gozar de los beneficios que tú tienes, de las cosas buenas que tú tienes, de esa fortuna que tú le puedes dejar a todos los hijos tuyos que han sido inscritos, que tú le has dado tu apellido. Pero aquel sigue siendo hijo tuyo, pero no goza de los beneficios tuyos, de las buenas, de lo que tú tienes, de lo que tú has ahorrado, de las cosas materiales, por decírtelo aquí en la tierra. Pero cuando tú le das tu apellido, él no es hijo, no es creación tuya, ya pasa a ser hijo tuyo y automáticamente, por ley de 10, él va a recibir lo que tú tienes también. Va a recibir de lo que tú tienes. Pero si no, no va a recibir porque no aparece inscrito en el libro de la vida, no aparece inscrito en el registro de que es hijo tuyo, solamente que es creación tuya y por ende no va a recibir tus beneficios. Damos gloria a Dios, damos gracias a Dios por nuestra hermana Zuli, este hermoso mensaje, esta hermosa palabra y haberse dejado usar por Dios, porque solamente Dios es quien nos confronta, solamente Dios es quien nos habla.